ingenieros e ingenieras que nos acompañan ya en la sala, a todos ustedes, bienvenidos. Esta noche tenemos una presentación muy especial en el marco de la política del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, comprometidos con la capacitación y actualización de los miembros colegiados de la orden profesional. Asimismo, el Consejo Departamental impulsa y apoya toda iniciativa que fortalezca esta lucha contra el COVID-19. Y por eso es tan importante la conferencia de esta noche, que versará sobre desarrollos para reducir la propagación del COVID-19, control de aforo y soluciones V. Sobre este tema hemos tratado hoy día también en el newsletter El Ingeniero de Lima, al cual ustedes pueden acceder por la página web www.cdelima.org.p. Ahora sí, permítanme presentarles al ingeniero conferencista, el ingeniero magíster Raúl Coelho Paria. Él es ingeniero electrónico, con más de 20 años de experiencia en la administración pública, reconocido especialista en instrumentación optoelectrónica e iluminación de sistemas de estado sólido. Es también docente universitario. El ingeniero Coelho tendrá una exposición de aproximadamente 45 minutos y luego de ello vendrá la respuesta a las preguntas que ustedes deseen formular en el chat. Sin más preámbulo, dejo con ustedes e invito al ingeniero Rafael Coelho para que inicie su conferencia de esta noche. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Silvia. A ver, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas que hemos venido desarrollando estos últimos meses dentro de la empresa para colaborar en este tema de evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Vamos a hablar básicamente del tema de una introducción al problema, las limitaciones que existen en base a las recomendaciones que da la OMS, el nuevo medio de propagación que se está indicando recientemente, se está admitiendo la OMS que la propagación se está dando por vía aérea también, y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Al final hablaremos de un sistema que hemos desarrollado para el tema también de control de aforo, que está de acuerdo a lo mismo, ¿no? A tratar de reducir la carga viral dentro de ambientes cerrados. A ver. Todo esto de acá es según definición de la OMS. ¿Cómo se propaga el virus? Básicamente, contacto directo entre personas, contacto indirecto, que puede ser tocando superficies, y el que es el medio más, medio que se da frecuentemente, ¿no? Que es por contacto cercano con personas infectadas. ¿Qué recomienda la OMS para prevenir la propagación del COVID? Limitar el contacto cercano entre personas infectadas, lavarse las manos, evitar lugares concurridos, espacios estrechos o de poca ventilación. Dentro de hogares o oficinas, la ventilación es muy importante. Desinfección frecuente de superficies y áreas de trabajo, cuando se puede dar. Y hay varias más recomendaciones para los lugares de trabajo, para los lugares de ocio. Todo eso está dentro de la página de la OMS. Un comentario aparte, la OMS es una sociedad, una entidad bien conservadora. Antes de dar una nueva directiva, la estudia bastante, antes de dar una nueva recomendación, ¿no? Y eso a veces es un problema. Recuérdense que al inicio recomendaba no usar mascarillas. Al inicio no admitían que habían personas asintomáticas, ¿no? Todo eso, a medida que ha ido pasando el tiempo y a medida, ante las evidencias, han tenido que ir cambiando de posición, ¿no? Por ejemplo, la parte del distanciamiento social. Y recordando nuestra realidad. Es muy difícil practicar el distanciamiento social dentro de estas situaciones. Dentro de ascensores,
dentro del transporte público, en oficinas, en mercados, supermercados, centros de abastos, en baños, en restaurantes, ¿no? Recordando nuestra realidad, en los puntos calientes, ¿no?, de contagio se identificaron luego de varios meses, que fueron los mercados, que fueron las colas de los bancos, que fueron los supermercados. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar eso? La OMS recomendaba, y básicamente sigue siendo su posición, que el contagio se da básicamente cuando una persona respira, conversa, estornuda, grita. Al hacer eso, se emiten partículas cargadas de virus. Lo que ellos siempre han indicado es que las partículas más grandes, de 20 o más grandes, de 20 micros o más grandes, son las que tienen mayor carga viral. Y es normal, ¿no? Son las más gruesas. Son las más pesadas y por gravedad caen muy cerca de la persona que las ha emitido. Por lo tanto, indican con una distancia de 1,5 metros, en otros lugares con 2 metros, y en algunos lugares dicen que con 1 solo metro, basta para alejarse de la persona que las está emitiendo, ¿no? Esas partículas, al caer, se depositan sobre superficies, como mesas, picaportes, y por ahí se puede producir el contacto indirecto. ¿Cómo se produce? Simplemente tocando esas superficies con la mano desnuda, no necesariamente con la mano desnuda, puede ser con un guante, pero llevándosela a la cara, a los ojos o a la nariz, se produce el contagio. Esas partículas gruesas llevan la mayor parte de dosis viral. Durante bastante tiempo se estudiaron, hubieron varios papers de China, de Europa, y casos muy conocidos donde el contagio se produjo no por estas partículas pesadas, sino por las partículas más livianas, las que miden 5 micras o menos. Estas partículas, es cierto que la carga viral es muy pequeña, pero está ahí presente. El problema con ellas es que pueden permanecer en suspensión por bastante tiempo, desde decenas de minutos hasta, en algunos casos, si las condiciones se dan, pueden permanecer horas. Incluso cuando la persona que las ha emitido se ha retirado del lugar. Y estas partículas contagian. Ya son varios los casos que se han estudiado muy bien, como en China, en un restaurante, o en Estados Unidos, en un coro, donde las personas que han sido infectadas estaban muy lejos de las personas que emitieron o que estaban enfermas, las partículas, ¿no? Entonces, el único medio posible de contagio fueron las partículas pequeñas y se dio por transmisión aérea. La OMS recién, el 9 de julio, admitió, ante la presión de la comunidad científica internacional, que el contagio por vía aérea es posible. Si revisan la página de ellos, admiten que se da esa posibilidad y piden que haya más estudios para estar seguros, ¿no? Pero ya admiten que es un probable medio de contagio. Simplemente para que vean, cuando una persona estornuda o habla o incluso respira, emite partículas de diferentes tamaños. Las más pequeñas son las de las que va a tratar esta charla. Son las que quedan flotando, se pueden quedar flotando de 30 hasta 30 minutos, en algunos casos he leído hasta 60 minutos. Y es un problema, incluso las partículas más grandes, que están entre 5 y 100 micras, inicialmente no caen y por el tema de temperatura y humedad, se van evaporando, ¿no? El agua se evapora, se reducen de tamaño y empiezan a flotar. Y contribuyen a la dispersión aérea, ¿no? Estos dos términos son bien importantes, a mi parecer. La carga viral y la dosis infecciosa. La carga viral es la cantidad de partículas presentes dentro de una persona infectada. Y la dosis infecciosa es para el otro lado. Es la cantidad de virus necesario
para enfermar a una persona. Esas dosis infecciosas no se tiene a ciencia cierta la cantidad. Algunos dicen pues 5 partículas, otros dicen algunas centenas, y algunos dicen algunas miles. No se sabe qué cantidad de partículas son necesarias sobrepasar para que una persona se enferme. Y el caso del COVID es un caso atípico. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde en uno habla del SARS. El SARS se dio en el 2002 en China. Se propagó rápidamente, pero tal como se propagó, se controló de la misma manera. ¿Por qué? Porque las personas tenían la carga viral máxima cuando presentaban síntomas, como temperatura alta, etc., ¿no? Entonces, se logró aislar a esas personas y evitar que contagien, ¿no? En cambio, en el caso del COVID, no. El pico de carga viral se da de 3 a 5 días antes de que la persona presente síntomas. Y si es que los presenta. Se da el caso de las personas asintomáticas que nunca llegan a presentar síntomas y contagian. Entonces, esto hace el control muy difícil. Y es la razón por la cual el número de infectados crece día a día. Con respecto a la luz ultravioleta, no, en realidad no es luz ultravioleta, es la radiación ultravioleta, que forma parte del espectro electromagnético. Todos conocemos el espectro electromagnético por el rango visible, al cual llamamos luz, porque podemos verla, ¿no? Que normalmente se da entre 400 y 700, 780 nanómetros. Ahí están todos los colores que uno normalmente ve, pero el espectro de radiación es muy grande. Hay una zona de ese espectro, que la llaman el ultravioleta, que está por debajo de 400 y encima de 100 nanómetros. A su vez se subdivide normalmente en rango A, B y C. Algunos llaman un rango adicional al rango vacío debajo de 200. Lo que pasa es que entre 100 y 200 la radiación es bien inestable. Produce ozono, que no es muy, que es perjudicial para la salud, ¿no? El UVA, como saben todos, es el que nos llega directamente del sol. Es muy poco filtrado por la atmósfera y es el que principalmente causa el envejecimiento de la piel. El UVB pasa en menor cantidad, es el más dañino. Normalmente la alta exposición al UVB causa cáncer a la larga, ¿no? Y el UVC nunca pasa a la atmósfera, porque es filtrado por completo por la capa de ozono. Naturalmente no vamos a encontrar el UVC en la naturaleza, pero sí a través de medios artificiales. Algunas aplicaciones. El UVA se usa bastante en la industria de impresiones para hacer que la tinta se pegue a las distintas superficies en las cuales, por ejemplo, en las gigantografías, antes se demoraban 30, 40 minutos en lograr imprimirse el pigmento en ellos, ahora solamente es en segundos, gracias al UVA, en litografía, en aplicaciones médicas. Las fuentes de UVA normalmente son LED. Los LEDs han llegado a una eficiencia y potencia adecuadas para ser usados en este rango. En el UVB también se usan LEDs. Básicamente son para aplicaciones médicas, hay varias aplicaciones médicas. También se usan para la parte de impresión y para las personas que toman baños de sol artificial, ¿no? El UVC, por la alta energía que tiene una muy alta energía, pero poca penetración. Se usa casi para desinfección totalmente, desde hace bastante tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un rango. En la escala vertical tenemos en logarítmica, está en logarítmica, y en la escala horizontal está la longitud de onda, ¿no? Ahí tenemos el UVA, el UVB y el UVC. El que nos interesa es el UVC. Se usa para desinfectar, ¿qué cosa? Agua, aire y superficies. Muchos de ustedes tal vez no saben que la desinfección con UV
en todas las plantas de tratamiento de agua, es una etapa común, que se usa desde hace bastante tiempo. Es una etapa de filtrado adicional. En aire, no se conoce mucho su uso en el aire para la gente en general, y en superficies sí se usa en la parte médica, ¿no? Para desinfección de material quirúrgico, por ejemplo. La radiación ultravioleta, al final es parte del espectro electromagnético y cumple todas las leyes de él. Nosotros en la empresa que estamos dedicados al tema de iluminación, conocemos mucho ciertos términos. El flujo luminoso de una fuente luminosa lo medimos en lúmenes. La cantidad de luz que debe de llegar a un área para iluminar y cumplir con el Código Nacional, lo medimos en lux. Entonces, todos esos términos la gente más o menos los conoce. Pero cuando le hablan de flujo radiante de una fuente luminosa, estamos hablando en unidades radiométricas. Y normalmente se mide en watts, ¿no? Energía directa. Y hay otro término, la irradiancia. Cuando ustedes vean fuentes luminosas UV, no le van a decir la luminancia en lux, sino van a hablar de la irradiancia. Normalmente le van a dar las unidades que son watts por metro cuadrado. Y en el caso de desinfección, más adelante vamos a hablar de la dosis, ¿no? La dosis es muy importante. Y la dosis es simplemente la potencia o flujo radiante por el tiempo. ¿Qué podemos hablar de la radiación UV? La radiación UV tiene varias formas de ser producida. Por lámparas pulsadas de xenón, por tubos de mercurio, por LEDs últimamente. Y hay algunos nuevos métodos que están empezando a probar, ¿no? Pero hay un tema. Comercialmente, la única fuente costo efectiva es la de los tubos de mercurio. La de los tubos de mercurio, no sé si me pueden ver, ¿no? Los tubos de mercurio simplemente son los tubos fluorescentes que usamos día a día, que le han quitado el fósforo interno. El fósforo en iluminación se usa simplemente para producir la luz blanca, por corrimiento espectral. En las lámparas que producen radiación UV, es simplemente el mercurio que está dentro. Ya no usa un tubo de vidrio, porque el vidrio lo filtra, sino usa un tubo de cuarzo. El cuarzo es transparente al UV. Entonces, toda la luz que se produce internamente es emitida, ¿no? Pasa a través del cuarzo. Las lámparas UV tienen una eficiencia alta, de un 30% más o menos. Para que sepan, los LEDs UV tienen una eficiencia de 1 al 3% lo más eficiente. La diferencia es abismal. Y si hablamos de costos, también hablamos de lo mismo. Son muy costosos en la actualidad los LEDs UV. Tienen bastantes aplicaciones y son el futuro, de hecho. Para que tengan idea, las lámparas UV no serán fuentes puntuales, pero se puede hacer una aproximación que cumplen que la intensidad de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si doblamos la distancia a la fuente, la intensidad va a caer por la cuarta parte, ¿no? Entonces, siempre hay que estar en el tema de desinfección lo más cercano a la fuente. Si al irnos al alejarnos, la intensidad va a caer bastante. Un tema que se trata muy ligeramente es el tema de que la luz UV no puede ser usada directamente en las personas. Producen una irritación a los ojos, una irritación muy molesta que dura varios días. Su exposición constante produce quemaduras en la piel. Entonces, no es que no sean recomendadas, es prohibido su uso en personas. En la actualidad, por ejemplo,
con este tema de la desinfección, uno ha escuchado el ozono, los desinfectantes químicos. Inicialmente hubieron algunos, en algunos mercados sobre todo, uno vio, que aplicaban desinfectantes sobre las personas. En otros lados hablaban sobre aplicar ozono. Ningún método que mate al virus es saludable. Si mata al virus, también perjudica a la persona, la piel. Es lógico. Hay un tema, la radiación que emiten los tubos de mercurio producen un espectro casi continuo con un pico en los 254 nanómetros, pero también con un ligero pico en los 180 nanómetros. Ese ligero pico de 180 en algunos tubos produce ozono. Cuando uno compra una fuente luminosa de mercurio, debe especificar que ese pico sea filtrado. En algunas propagandas de algunos productos van a indicarles que el tubo que les están vendiendo tiene doble función. Produce ozono y produce luz UV. Es cierto, pero el ozono hay que tener mucho cuidado en su uso. De eso hablaremos un poco más adelante. A ver, ¿por qué usar radiación UV? ¿Cómo y cuánto tiempo usarlo? Y estándares y protocolos de seguridad. Acá me quiero explayar un poco. De acuerdo a lo que la OMS ha declarado, y a mi apreciación personal y de varias personas, el único método viable para desinfectar el aire es la luz UV. Algunos dirán, ¿el ozono? El ozono es cierto. Es un germicida muy potente, pero se debe usar en ambientes cerrados, sin personas, y luego de ser aplicado, debe garantizarse que hay una buena aireación, que la concentración baje a un nivel seguro. Eso normalmente no se dice. O sea, si no hay una buena ventilación y una persona entra y aspira el ozono, le está perjudicando, ¿no? Imagínense, uno está aspirando ozono que reacciona con cualquier elemento vivo, ingresa a nuestros pulmones y no va a producir molestias. ¿La radiación UV se puede usar con personas adentro de un ambiente? Sí, si se diseña adecuadamente. Durante más de 70 años en hospitales se usó la radiación UV para el tema de la tuberculosis. Bien diseñada, una fuente luminosa de ozono ilumina solamente la parte superior de los ambientes. La parte superior, garantizándose, mediante el diseño, de que cualquier persona, por más que mire a la parte superior, la cantidad de luz que le llegue sea mínima. Básicamente se crea una barrera en la parte superior. Todo el aire que ingresa a ese área es desinfectado. Entonces, ese es un método de desinfección de aire que ya lo han identificado, y empresas grandes como Philips, bueno, Signify en este momento, Osram, han empezado a producir luminarias y tubos en gran cantidad. Por esa capacidad que tiene, ¿no?, la luz UV de ser usada, si está bien diseñada, con las personas en el interior. ¿Por qué es tan interesante la longitud de onda de 254 que se produce en el tubo de mercurio? Porque, como vemos en esta curva, en la curva inferior, la absorción en el RNA que tienen todos los seres vivos, todas las células de los seres vivos, es casi máxima. En realidad el pico se produce en 260 nanómetros. Ahí el pico es máximo. Pero en 254 es más o menos el 85%. ¿Qué quiere decir? Que casi toda la energía UVC que es emitida es absorbida por el RNA de cualquier elemento vivo. Y en este caso lo que nos interesa es el virus, ¿no? Desactivarlo. No nos interesa destruirlo, simplemente desactivarlo, evitar que se pueda replicar. Y eso se puede lograr con poca energía. Para que sepan, los LEDs UV, normalmente los comerciales, emiten en 270. Y en 270 son mucho más eficientes que en 254, que el tubo de mercurio. El problema son las potencias. Un tubo de mercurio, a ver,
Acá tengo un tubo de mercurio de 1,2 metros. Este me emite, consume 40 watts. De esos 40 watts, la tercera parte se va en radiación UVC. El costo no es muy grande. En realidad el balastro electrónico vale más. En cambio, en un LED que me produce miliwatts, 10 miliwatts, 20 miliwatts los más potentes, los costos son de varias decenas de dólares. Producir un watt de UV en un LED me va a costar más de una centena de dólares. Entonces la diferencia de precios es bien grande. Cuando uno diseña un sistema UV, normalmente hace los cálculos, pero hay que comprobarlos. Entonces, como en el caso de iluminación, que uno usa un luminancímetro para medir la cantidad de luxos que llega a un área, en el caso de UV se usa un radiómetro calibrado en la longitud de onda de la fuente que le emite. Esa calibración es muy importante, porque si no está calibrado, los resultados que nos van a dar van a ser erróneos. Y pueden llegar a, bueno, conducen a tiempos inadecuados y uno piensa que está desinfectando adecuadamente el virus cuando no va a ser así. Por ejemplo, miren esta curva. La primera línea roja es la de 254. Este espectro o curva que vemos acá, en realidad, es de un radiómetro calibrado para medir la radiación emitida por tubos de mercurio. Si uno usa ese mismo instrumento para medir la radiación UV emitida por un LED, va a tener un error de 50%. Entonces, el tema de la calibración es muy importante para el diseño de cualquier sistema de desinfección. Esta ecuación es bien simple, pero muy importante. La dosis. ¿Qué nos dice la dosis? La dosis nos indica la cantidad de energía que le debe llegar a cierto área que uno piensa que está contaminado para garantizarnos que el virus sea desactivado. ¿Y a qué es igual la dosis? Tengo unidades de energía por metro cuadrado. Es igual a la potencia de la fuente luminosa por el tiempo. ¿Cómo hacemos para mejorar la dosis? ¿Aumentamos la potencia o aumentamos el tiempo? Normalmente se desea que el tiempo sea pequeño, por lo tanto la potencia tiene que ser grande. Para que la potencia sea grande, la fuente luminosa tiene que estar cerca del área, superficie o volumen de aire que se desee desinfectar, ¿no? Esa fórmula es la que siempre se cumple, es la que uno toma como base para cualquier cálculo. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver. Ya. Cuando hablamos de desinfección por radiación UV, no es el método, o sea, no hay método óptimo, no hay método 100% adecuado, ¿no? No es la fórmula mágica, única. La radiación UV es efectiva. Tiene más de 100 años de uso y no hay que probar nada nuevo con respecto a ella, ¿no? Pero en el uso diario hay que tener cuidado. Cuando uno quiere desinfectar un objeto, por ejemplo, van a haber sombras. La luz sigue la línea directa. Donde llegue luz, esa superficie va a ser desinfectada. Donde no llegue la luz, obviamente no. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno diseña sistema de desinfección, qué áreas podrían no ser desinfectadas. Siempre hay que decir la verdad, ¿no? O sea, el 100% de desinfección de un área o volumen de aire es estar mintiendo, ¿no? Pero se llega a porcentajes interesantes si el sistema está bien diseñado.
Cuando uno diseña un sistema de desinfección, hay estándares y protocolos de seguridad que cumplir. Por ejemplo, miren esta curva. Esta curva es la eficacia espectral de la radiación UV con respecto, por ejemplo, en realidad es al virus, pero en este caso, como es para seguridad ocular, es a las personas. Hay que tener mucho cuidado con qué longitud de onda usamos. Esta tablita de acá es muy interesante. A 254, que es la longitud de onda del tubo de mercurio que usamos, el peso es la mitad que a 270. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos 30 joules por metro cuadrado en cierto área, a 270, tendríamos que, para lograr el mismo efecto de desinfección, tendríamos que meter el doble de energía a 254. Y a 222, que es una longitud interesante que está siendo estudiada bastante, tendríamos que meter 8 veces más de energía. Entonces, todo depende no solamente de la energía que se mete, sino de la longitud de onda. Y esta curva tiene que ver, mucho que ver con la absorción del RNA por parte de las células, ¿no? Dijimos que en 260, en 270 está la máxima. Uno se va alejando de ella y la efectividad disminuye. Una forma fácil de calcular la vamos a hacer adelante. Hay un tema. Han empezado a circular, no solamente acá, sino vienen de China generalmente, un montón de productos que ofrecen desinfectar el virus de manera rápida y eficiente, ¿no? Y proclaman tasa de desinfección de 99,9, lo cual no es cierto, porque son fuentes de muy poca potencia. Pueden desinfectar, es cierto, pero el tiempo de exposición tiene que ser muy largo. Acuérdense de la fórmula. Potencia por tiempo. Si la potencia es muy pequeña, el tiempo que se hace es muy grande. Ok. Por ejemplo, miren la imagen que tengo a mi izquierda. Es un foco esterilizador que dice que no produce ozono. Es cierto. Si está en la longitud adecuada, mayor que 200 nanómetros, no va a producir ozono. Tiene todo lo clásico de un LED, disipador, fuente de alimentación, etc. Pero miren lo que dice ahí. Longitud de onda 253,7 nanómetros. No hay ninguna fuente LED en esa longitud de onda comercial. En realidad, esa es la longitud de onda de los tubos de mercurio. Dice que mata los virus al 100%. No es cierto. Hay una gran diferencia entre esterilizar y desinfectar. Esterilizar es al 100%. Desinfectar es al 99, al 99,9, nunca al 100%. Llegar a la esterilización tomaría bastante tiempo. Ninguna fuente lo va a lograr en unas horas o minutos, ¿no? Entonces, todos estos productos que están en el mercado y están siendo comercializados, y estoy seguro que están siendo comercializados en Lima, ninguno cumple la función que indica, ¿no? O sea, pueden tener fuentes, otro tema, muchos de ellos, si uno revisa la literatura internacional, usan LEDs en el rango B, o incluso en el rango A, que no tienen el efecto germicida del rango C. Entonces, al final son simplemente lámparas que no matan ningún tipo de bacteria. Lo malo de ese tipo de productos es que nos dan una falsa seguridad, ¿no? Uno piensa que está desinfectando superficies cuando no es así. Y uno puede bajar la guardia, ¿no? Estar tranquilo que el ambiente está desinfectado. En nuestra empresa, ¿qué hemos estado haciendo los meses pasados? Hemos estado haciendo varias cosas. Con respecto al UV, para superficies, hemos creado estaciones de desinfección. Ahorita les voy a mostrar alguno. Una estación de desinfección, básicamente, es un volumen de cualquiera,
en el cual se le coloca en la parte interior tubo de mercurio. Ese tubo de mercurio debe tener la potencia adecuada y uno debe realizar los cálculos para indicar en qué tiempo se va a lograr desinfectar el objeto que se coloque en la parte interior, ¿no? Una cosa muy importante es la seguridad. Bajo ningún motivo la luz UV debe escapar del ambiente donde está confinada porque puede producir problemas para el operador. Pues con electrónica es fácil asegurarse de eso, ¿no? En esas estaciones que hemos creado, que ahorita voy a mostrar una, ¿qué se puede desinfectar? Objetos del día a día, ¿no? Celulares, llaves, monedas, relojes, lentes, joyería. O, si uno viene del supermercado, alimentos empaquetados, compras, prendas de vestir en algunos casos, papelería, lapiceros, cualquier objeto que pueda entrar dentro de la estación. Acá tenemos una pequeña animación de cómo funciona esta estación. Dentro de la empresa, este tema de producir, ¿cómo se llama?, estaciones de desinfección, es un área, ¿no? El área más interesante para nosotros son las soluciones a medida. Las soluciones a medida es donde... ok, sorry. Son soluciones a medida que... Acá está. Que pueden ser aplicados a distintas industrias de acuerdo a la necesidad de ellos, ¿no? En realidad es dimensionar áreas, dimensionar potencias, calcular tiempos, verificar los tiempos. Todo eso se hace con instrumentos, con diseño, ¿no? No es solamente cuestión de colocar tubos. Acá, por ejemplo, una pequeña animación de algo que no hacen en los centros comerciales. Ustedes se van a cualquier centro comercial que ha abierto y ninguno está necesitando los pasamanos de las escaleras mecánicas. Es un problema. Uno ve a las personas que son conscientes que no deben tocar las escaleras y muchos pierden el equilibrio. Personas que vienen cargando objetos, personalmente he visto accidentes, ¿no? Que han tenido que agarrarse a la fuerza, sabiendo que no es seguro. Entonces, se puede diseñar sistemas para desinfectar las bandas en las escaleras mecánicas. Es un ejemplo. Acá, por ejemplo, les voy a hacer un pequeño cálculo. A ver, entenderlo. Dame una mano ahí. Sure. Skip this ad, just like you skipped out on buying Amazon. Ya. ¿Ves la pantalla? Quiero... Acá tenemos una pequeña estación de desinfección que hicimos. Voy a usar un instrumento que es básicamente un radiómetro calibrado a los 254 nanómetros, que son la fuente de mercurio. Y me interesa saber, en este punto, cuál es la irradiancia que está llegando a este punto. Tengo dos tubos de mercurio, en la parte inferior, superior e inferior, para tratar de que la luz llegue lo más uniformemente al producto. Calculamos el tiempo. Me conecto al instrumento. Antes de encenderlo. Ok. Y lo activo, ¿no? Me olvidé de prender el instrumento. Se dieron cuenta que cuando abrí la tapa, el sistema se apagó. Bajo ningún motivo podría estar encendido.
para que el tubo se apague y uno no vea la luz, ¿no? Ok. Con el instrumento que está apagado. Sorry por eso. Acá yo estoy colocando el tiempo de exposición, que se haga de manera automática. Y acá está midiendo la cantidad de luz que llega en ese punto. Que por algún motivo no está sincronizado. Ya. Ese punto lo he cogido a propósito porque me da un número redondo. Me está indicando que en ese punto están llegando 1000 microwatts por centímetro cuadrado. Me parece una cantidad pequeña. En realidad lo es. Pero esta es mi potencia. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cuál es la dosis adecuada para desinfectar el coronavirus? En realidad, no hay un número exacto. De acuerdo a los virus que han habido anteriormente, muy similares de la familia corona, inicialmente se pensó que con 40 milijoules por centímetro cuadrado basta. Entonces, con ese valor y esta potencia uno puede hallar el tiempo. Pero recientemente Philips, con una universidad y un instituto de Estados Unidos, sacó unos números bien interesantes y un estudio bien completo. Y afirmaron que con 6 milijoules eran suficientes para desactivar el virus en un 99%. Y con 22 milijoules bastaba para desinfectarlo por logaritmo de 4. Esos números, recuerden que ha sido un solo estudio completo, pero ha sido de una sola entidad. Si fuesen ciertos, serían muy buenos en realidad. Con solo 6 milijoules lograbas una desinfección del 99%, implica que debería usar fuentes de menor potencia, o podría alejarlos de la fuente, o mis tiempos de exposición podrían ser más cortos. Entonces, eso es según lo que nos dicen nuestros amigos de Philips. Ya. Share screen. ¿Y dónde estás? Disculpen que estoy buscando la presentación que la he perdido. Sí. Ah, no, acá está. Sorry. ¿No? ¿Sí? Eso es, ya. Stop share. Share screen. Ok. Sí. Ok. Disculpo por esa parte. Antes de entrar en la parte de control de foro, voy a hablar sobre los LEDs. ¿Se acuerdan cuando hablamos que la dosis, potencia y tiempo, la única manera de aumentar la dosis era aumentando la potencia o jugando con el tiempo? Cuando usamos LEDs, tenemos una tercera manera. Ahorita no la voy a presentar, pero porque el tiempo ya no me da, pero es usando óptica. Los LEDs me hacen acordar cuando hace 6, 7 años comenzaron. Mediante la óptica han logrado cosas que no se puede hacer con las fuentes luminosas convencionales, ¿no? Y en el tema de desinfección, UV, va a ser lo mismo.
Solo que no podemos esperar 6, 7 años hasta que la eficiencia mejore y las potencias también, ¿no? Y el costo baja. Entonces, en el momento, el único método, la única fuente luminosa adecuada para, ¿cómo se llama?, desinfectar por UV son los tubos de mercurio. Son de bajo costo, la producción se puede masificar rápidamente, escalar rápidamente. Entonces, es lo que recomendamos y lo que usamos nosotros con nuestros clientes, ¿no? Voy a hablar de un último producto que hemos hecho y que está teniendo relativamente amplio uso. Parece simple, ¿no? Es un sistema de control de aforo. Les pongo un pequeño videíto. Hola, somos Lontec y los invitamos a que conozcan este novedoso sistema desarrollado por nuestros ingenieros, el cual está dirigido a todo tipo de cliente que desee limitar la cantidad de personas en un ambiente determinado. Nuestro equipo informa en tiempo real y orienta al usuario a que ingrese o espere para acceder a dicho ambiente, brindándoles una señal clara y empleando un sistema bastante fácil de entender. El control de aforo consta de un microcontrolador de última generación que detecta a través de sensores el ingreso o salida de los usuarios. Esta información es plasmada en un letrero luminoso que emplea los términos espere, pase y aforo. El aforo indica la cantidad de espacios disponibles en el recinto. Esta capacidad es programable en el equipo. Estará encendido en verde el término pase cuando todavía exista la disponibilidad de espacios. Y en el preciso momento en que el aforo marque 0, se encenderá la palabra espere en rojo. Este sistema ha sido ideado para hacer efectivo el distanciamiento social de manera práctica y económica. Los pueden emplear en servicios higiénicos, comedores, locatarios, tiendas de conveniencia, ambientes cerrados y abiertos como plantas de producción y naves industriales, centros comerciales y más. Ok. Como han visto en el video, es un producto que para el tema del aforo es muy útil. Si ustedes se han dado una vuelta en todos los lugares, yo me he dado una vuelta por Mesa Redonda, por Gamarra, en cualquier tienda. Tratan de cumplir al máximo las orientaciones, disposiciones del gobierno, ¿no? Miden la temperatura, entregan alcohol líquido, pero con respecto al tema del aforo no hacen nada. Y el tema del aforo es básico. ¿Por qué se limita el aforo? Por la carga viral, simplemente. Tratar de reducir la carga viral a niveles bajos, para que las personas no puedan ser infectadas. Bueno, estas son las especificaciones técnicas que no las veo muy adecuadas. Y estos son algunos lugares donde pueden ser utilizados, ¿no? En realidad, están siendo todos los Real Plaza lo usan en sus ambientes de baños, por ejemplo, en la Rambla igual. Y en Real Plaza lo están empezando a usar en los patios de comida. Y en el caso de Cencosud, ya tenemos algunas pruebas en los supermercados Metro, ¿no? Creo que me pasó el tiempo, disculpen. Más bien ahora podemos pasar a, si alguna persona tiene una inquietud de pregunta, nos las pueden realizar. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Un gusto que hayamos tenido participantes conectados. Les agradezco el tiempo. Tenemos 10 minutitos para una ronda de preguntas y respuestas, así que les agradeceré enormemente que se dirijan al chat y escriban todas las consultas que tengan. Si en caso por ahí alguien quiere intervenir, levanta la mano. Tenemos una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre las bombillas de mercurio y de xenón? Básicamente en la forma de trabajo. Las bombillas de xenón trabajan de forma pulsada, emiten una gran cantidad de energía en un corto tiempo. Son sistemas que necesitan fuentes particulares y no son nada baratas, pero sí son bien efectivas.
producen bastante cantidad de luz en un corto tiempo. Y en cambio las de mercurio producen, es como un tubo fluorescente cualquiera. ¿Los aparatos se pueden descalibrar? ¿Cómo se pueden calibrar? A ver, las fuentes no se descalibran en realidad. Lo que sucede es que van perdiendo su potencia inicial, ¿no? Es por eso muy importante dimensionarlos de una manera adecuada. Por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? En los estudios de Philips, en varios papers, la gente usa probetas, es laboratorio, probetas limpias, emiten radiaciones y miden. Pero en la vida real, el virus no está así en la naturaleza. Normalmente está protegido por grasa, por polvo, y uno debe sobredimensionar la cantidad de energía a permitir. Y otra cosa, con respecto a la pregunta, el tubo de mercurio tiene una cantidad de luz inicial. Después de 100 horas, esta cantidad de luz baja, y a lo largo de 1000 horas, por ejemplo, va bajando más. Uno debe dimensionar para la parte final de vida. Perfecto. Tenemos una pregunta por redes sociales de parte del ingeniero Osvaldo Fuentes. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad que se puede lograr y qué producto es el más recomendado? Porcentaje de efectividad, cuando estamos hablando del UVC, cuando la radiación da en forma directa a la superficie que uno desea dimensionar, depende en realidad simplemente de la potencia y del tiempo, nada más. Y si uno da el suficiente tiempo, puede lograr desinfecciones de log 4, ¿no? De 99,99, sin problemas. Pero nunca va a llegar a esterilizar. Para esterilizar tendría que pasar días. Ese .001 adicional, garantizar cómo se llama, como una sala quirúrgica llegar, implica mucho más dosis y mucho más tiempo. Perfecto. Con lámpara de luz ultravioleta con ozono de 36 vatios, ¿puedo desinfectar buses? Con lámpara de 36 watts, sí. Tengo que usar una gran cantidad. Tengo que calcular el lugar más lejano a la fuente, por decirles, pegados a las ventanas, qué cantidad de luz me va a llegar. Lo mejor es medirlo y calcular el tiempo que debe permanecer ahí, ¿no? Entonces, eso a la persona le va a dar una idea de qué tan rápido debe empujar el tubo, el arreglo de tubos, ¿no? Y ya les dije, el ozono es peligroso para el operador, sobre todo en este caso. Si va a haber una persona que esté operando ese arreglo de tubos, no puede aspirar ozono. ¿La luz UV provoca algún daño en equipos electrónicos? La luz UV no produce daño en equipos electrónicos, pero sí produce, y bastante daño, en el mobiliario. Eso hay que decirlo. ¿Se acuerdan que les hablaba que antiguamente en los hospitales se usaba bastante la luz UV para desinfectar el aire? Una de las razones por las cuales se dejó de usar fue porque aparecieron drogas más potentes y también porque afectaba bastante el mobiliario. Hay que decirlo. Tenemos una acotación de Marcos Pacheco. Debido a que el COVID flota, sería bueno realizar una radiación de pared a pared, sin que llegue la radiación hacia el piso o donde estén las personas. Hablan de Upper Air. ¿Lo han utilizado? Una cosa buena de la luz UV, a diferencia de la luz normal que usamos el día a día, es que la reflectividad es bien baja. Ustedes pueden tener una superficie blanca y la luz que va a rebotar solamente va a ser 20%. En un sistema bien diseñado, la luz se trata de que salga colimada. Para eso se colocan normalmente rejillas, en las cuales dentro de la rejilla, la luz que podría llegar a la parte inferior, se hace que rebote, rebote, rebote y sea absorbida dentro de la rejilla. Solamente va a salir la luz paralela a las rejillas. Entonces, esa luz es la que va a salir como un área, un plano de luz, en la cual el aire y el virus que llegue a ella va a ser desinfectada. Luz que va a llegar abajo va a ser muy poca. Y obviamente hay que medirla, ¿no? Para asegurarnos que no produzca ningún problema. Muy bien. Segundo Francisco manifiesta, algunas empresas de transporte terrestre
dicen haber implementado ese sistema. ¿Es cierto? ¿Es eficiente? Pueden haberlo implementado, lo que no sabemos si aplican las dosis adecuadas. No es cuestión, por ejemplo, el equipo que les acabo de probar, no es cuestión de agarrar una caja y meterle un par de tubos, esperar un tiempo y pensar que ya está desinfectado. No es así. Hay que calcular y sobre todo hay que calcular la dosis adecuada, llegar a la dosis adecuada. Recuerden que el valor de la dosis no está ahorita definido. Algunos dicen 6, otros dicen 22, pero el valor seguro es 40 milijoules por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Daña a las personas con marcapasos? No, no tiene nada que ver. Pero si le da directamente, le va a dañar los ojos y la piel, eso sí. ¿En qué ambiente su aplicación de estos desinfectantes por aire tiene una efectividad garantizada? En realidad, si alguien me pregunta el mejor método para desinfectar un ambiente, es simplemente abran las ventanas, que entre el aire, que circule el aire. Ese es el mejor método y más barato. Pero en lugares donde no se puede hacer eso, la radiación UV es un muy buen método. ¿A cuánto puedo yo garantizar que desinfecte? Depende del... Les pongo un ejemplo. Colocan un pequeño ventilador en el techo, colocan un sistema de estos bien diseñado y les va a garantizar que durante el día no llegará al 99, pero puede llegar a un 90% de desinfección del virus, ¿no? Presente en el aire en ese ambiente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo el operario puede estar expuesto a la luz UVC? Hay tablas, ¿no? Que durante 8 horas la dosis máxima que una persona puede recibir está indicada en ella, ¿no? O sea, cuando uno diseña un sistema, primero hace los cálculos teóricos, luego lo valida con mediciones, y tercero tiene que hacer mediciones para la seguridad ocular de las personas, ¿no? Son 3 pasos, no es, ya les dije, no es cuestión de agarrar los tubos, colocarlos y prenderlos alegremente, ¿no? En un ambiente cerrado como ascensores, ¿con qué frecuencia se debe aplicar UV? Un sistema bien diseñado, me acuerdo que hicimos un cálculo, bastaba con unos cuantos minutos, solo que hay que modificar el ascensor para, entre carga y carga de personas, garantice un tiempo de desinfección mínimo. Recuerda que la desinfección se tiene que dar sin las personas adentro. ¿Qué tipo de PPs tiene que usar la persona que desinfecta con UV? Bueno, si por alguna razón tiene que estar expuesta a la radiación, basta estar cubierto la piel por completo y unas gafas cualquiera. No son gafas especiales. El UV no atraviesa ni el acrílico ni el vidrio, por muy delgado que sea. ¿El porcentaje de humedad influye en la desinfección UV y formación de ozono? ¿Sí? El porcentaje de humedad influye más que todo, no en la emisión del UV, pero sí influye en el tiempo de vida de los virus. La baja humedad ayuda a que el virus flote por más tiempo. Muy bien. Vamos a cerrar con la última pregunta por un factor tiempo. Ya hemos cumplido los 60 minutos. Muchos han preguntado sobre el precio. ¿Este método es más efectivo que las fumigaciones? ¿Es más económico? En realidad, ningún método es el mejor. O sea, el mejor método es el mejor que se usa en tándem. ¿Qué quiero decir? Uno tras otro. Este método es muy bueno para ser usado cuando hay desinfección mecánica, viene una persona limpia y encima se aplica la radiación UV, ¿no? El usar ambos métodos, uno tras otro, me garantiza de que la desinfección va a ser máxima. El usar solamente el UV no me garantiza mucho. ¿Okay? El último PPT. ¿Cuál? Vamos a aprovechar el tiempo para responder una pregunta más. Ciertamente la luz ultravioleta tiene normativa para su utilización en casa. ¿Puede utilizar la luz ultravioleta para desinfectar un cuarto de 4x4?
y teniendo, a ver, ¿qué les digo? Lo que hay que garantizar es que bajo ningún motivo la persona pueda ser expuesta a la luz UV, ¿no? Si uno tiene cuidado, si uno controla la situación, uno mismo, hay sistemas comerciales que tienen temporizadores como este de acá, y uno lo marca y te da un tiempo suficiente para que uno salga del ambiente. Lo cierre y espere que pasen los 15, 20, 30 minutos que uno ya ha programado y puede entrar. Pero, si por ahora hay niños, personas adultas, que abren la puerta a estos ambientes e ingresan, y estos sistemas simplemente tienen un temporizador, van a estar expuestas al UV, y sí, es peligroso. Se pueden diseñar sistemas más completos, son más caros, que usen sensores de presencia, ¿no? Que uno puede programar en el timer la cantidad de tiempo que uno desea que sea la adecuada para desinfectar el ambiente según el tamaño, y ante la eventualidad que alguien abra la puerta, que se apaguen automáticamente, ¿no? Se diseña eso nada más. Ok. Creo que con eso terminamos. Sí. Bien, este ha sido el webinar por parte de Lomtec. Pueden ver las redes sociales en el último slider. Les invito a que nos visiten, que nos suscriban para mayor información. Han visto que hemos desarrollado soluciones UV. Tenemos Custom Solutions, aparte del equipo de estación de desinfección. Y lógicamente los equipos de control aforo que están expandiéndose y han tenido una muy buena acogida a nivel nacional. Les agradezco el tiempo. Buenas noches por parte de Lomtec y nuevamente les agradecemos el tiempo. Gracias. Así es. Agradecemos al ingeniero por su brillante exposición. Ingeniero Rafael Raúl Coelho Paria, muchas gracias por esta noche, por todo el conocimiento que nos ha dado y las luces sobre este tema tan importante para combatir y hacer frente al mal del coronavirus. A nombre de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres, de la ingeniera Tania Segarra, le damos el agradecimiento. Y a todos ustedes que nos han acompañado en la sala, también muchas gracias. Muy buenas noches. A nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú.